Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, mis queridos suscriptores y amadores de la costura. Espero que se encuentren súper bien de corazón, y para los nuevos que se están incorporando aquí en el canal de costura Natalie Ponte, también te doy la bienvenida. Aquí comparto videos tutoriales donde te muestro cómo realizar trazos de patrones de diseño súper lindos y cómo pasar ese patrón a la tela e ir a la máquina de coser. El día de hoy en específico te quiero mostrar cómo realizar el trazo de un patrón de chaqueta para dama, paso a paso. Esta chaqueta que te muestro aquí en esta foto, aquí te voy a colocar una foto más grande para que veas cómo quedó. Lo hice forrado, lleva bolsillos, botones, y puedes hacer esta chaqueta tanto para el invierno como para el otoño, dependiendo de qué tan pesada o qué tan gruesa sea la tela que vayas a utilizar, ¿ok? Súper fácil. Y me voy a apoyar con el video tutorial que justamente publiqué ayer, donde te mostré cómo realizar el trazo con tus propias medidas de un vestido para dama súper base, y mediante ese patrón vamos entonces a realizar el diseño de hoy. Bueno, dicho esto, comencemos. Para el patrón de chaqueta con capucha, este es el patrón delantero y este es el patrón trasero, y cuando lo vayas a trazar deja espacio suficiente en esta parte superior y aquí al ladito de la parte delantera para poder realizar las transformaciones. Si ven lápiz es porque primero lo tracé a lápiz, porque lleva muchos pasos y no quiero que se me olvide nada. Y para comenzar la primera transformación, tú vas a quitar 2 centímetros o 1 centímetro en esta parte superior del ancho de hombro, y en el largo de cuello vas a bajar 2 centímetros, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña marquita aquí arriba. En este caso voy a quitar 2 centímetros, hago una marquita, y 2 centímetros también aquí en el largo de cuello. Y ahora, ayudándome con esta regla, voy a trazar una curva suave. Perfecto. Ahora, desde la sisa, es decir, desde esta curva hacia abajo, vas a bajar 2 centímetros y vas a hacer una marca. Y aquí desde esta línea también vas a bajar 2 centímetros y vas a hacer una marquita. Y afuera del recuadro también vas a sacar 2 centímetros. Y vas a trazar una línea como te muestro aquí en el video, de esta manera. Y estamos bajando y sacando 2 centímetros porque esta chaqueta no lleva pinza y va holgada, es decir, no va ceñida al cuerpo como tal. Muy bien, ahora aquí vamos a entrar 1 centímetro a la mitad de la sisa. Hacemos una marquita y vamos a trazar de nuevo la curva de la sisa, ¿ok? Pasando por todos estos puntos, la parte de abajo va a quedar más curva como siempre, tratando de llegar a los 2 centímetros que sacamos, sino poco a poco lo llevas hasta allá. Miren cómo estoy haciendo yo aquí, y arriba va más recto, de esta forma. Y marca la mitad de la sisa hacia adentro, que nos sirve para crear la manga. Ahora, en el largo de cuello hacia afuera vas a trazar una línea de 3 centímetros, porque nos sirve para la botonadura de la chaqueta. Y desde aquí hacia abajo puedes ya marcar lo que es el largo deseado de la chaqueta. Puede ser desde aquí, desde la parte así del cuello hacia abajo, tú te puedes medir qué tan largo quieres la chaqueta, o preferiblemente desde el ancho de hombro, la parte superior hacia abajo. Por ejemplo, 74 centímetros, un poquito más abajo de la cadera, o justamente en la cadera, es a preferencia. Luego te vas a ayudar con una escuadra y vas a trazar una línea recta hacia afuera del recuadro. Y del otro lado también para la botonadura, pero en este caso vas a sacar 3 centímetros, trazas 3 centímetros, y también en la cintura marca 3 centímetros y traza una línea uniendo esos 2 trazos, tanto de la parte inferior como la parte superior, y así formar entonces la parte de la botonadura. Son unos botones grandes que tienes que utilizar. Por ejemplo, puedes colocar un botón aquí justamente, otro por aquí, puedes utilizar 4 o 3 botones de los grandes, ¿ok? Ahora, como nosotros sacamos 2 centímetros en la sisa, aquí también en la cadera vamos a sacar 2 centímetros y trazas hacia afuera esos 2 centímetros. Ahora, estas 2 líneas las vamos a unir con línea recta para formar el cuerpo como tal de la chaqueta. Miren, de esta forma, súper fácil. Entonces cortaríamos por todo esto, miren, por todo esto cortaríamos. Eliminaríamos la pinza de costado y también la de la cintura.
Ahora, esta chaqueta lleva un bolsillo debajo de la cintura, entonces debajo de la cintura tú vas a bajar 4 centímetros, vas a calcular más o menos la mitad donde tú quieres colocar el bolsillo. Yo bajé 4 centímetros y te vas a ayudar con la escuadra para trazar una línea guía hacia abajo y una hacia arriba. De esta forma. La línea de arriba va a ser de 15 centímetros o 16 centímetros y la de abajo de 18 centímetros o 20 centímetros, dependiendo de qué tan grande quieres tú el bolsillo. Me voy a ayudar nuevamente con la escuadra para trazar la otra línea de aquí y cerramos aquí. Y ahora marca 4 centímetros desde la parte superior hacia abajo y aquí también 4 centímetros y traza una línea. Y luego desde esta línea hacia abajo marca medio centímetro o 1 centímetro. Y también traza una línea. Muy bien, mis queridos amadores de la costura. Ahora tenemos que hacer una pieza que es como un refuerzo que lleva la chaqueta hacia adentro con la tela principal. Así que aquí en el ancho de hombro, después de los 2 centímetros que entramos, vas a marcar 6 centímetros. Y así vas a ir bajando poco a poco, más o menos 6 centímetros. Y vas marcando también aquí más o menos 6 centímetros. Y así en todo lo que es el patrón hacia abajo, ¿ok? Porque entonces esta es una pieza que vamos a sacar de este patrón también. Miren cómo estoy haciendo con líneas entrecortadas. Sería entonces esta pieza que está aquí. Le voy a pasar marcador para que así se diferencie entonces lo que trazamos y por dónde tendríamos que cortar. Cortaríamos por el contorno de cuello y los 3 centímetros que sacamos, el ancho de hombro, la sisa nueva que rediseñamos, que bajamos 2 centímetros, esta partecita donde van los botones, los 3 centímetros de botonadura, el largo de la chaqueta y el costado. Sería una pieza. Otra pieza sería la parte del bolsillo, esta pieza de bolsillo que trazamos, que también la vamos a sacar de este patrón. Y la parte de lo que es el refuerzo que va con la tela principal. Muy bien, perfecto. Entonces, terminado el patrón delantero, eliminando las pinzas, ahora para trazar la capucha necesitamos hacer la transformación en el patrón trasero. Y lo primero que vamos a hacer es eliminar 2 centímetros en el ancho de hombro como hicimos en el patrón delantero. Así que voy a entrar 2 centímetros, voy a hacer una marquita y rediseño de nuevo la curva del cuello, al cuello base. Aquí no vamos a bajar ningún centímetro. Y así te tiene que quedar. Ahora, en la mitad de la sisa no vas a entrar 1 centímetro, pero aquí sí vas a bajar 2 centímetros desde la sisa hacia abajo y marcas. Y desde esta línea también vas a bajar 2 centímetros, marcas. Y hacia afuera del recuadro saca 2 centímetros también. Vas a trazar una línea bien derechita como hicimos en el patrón delantero, porque esta línea que trazamos te sirve para marcar en el patrón trasero el largo deseado de la chaqueta. Entonces, en el patrón delantero, desde esta línea hacia abajo, tú vas a medir con la regla cuánto te da, los centímetros, verificas cuánto te da y esa medida hasta aquí, hasta el largo deseado de chaqueta, la vas a aplicar en el patrón trasero. Entonces, aquí voy a marcar esa misma medida en el patrón trasero o posterior y de esta manera también te van a concordar los costados. Ahora, luego de verificar, te vas a ayudar con una escuadra para trazar una línea guía y afuera del recuadro vas a sacar 2 centímetros como hicimos en el patrón delantero y trazas 2 centímetros hacia afuera y con línea recta lo vas a unir a la línea que trazamos arriba para formar el costado que te tiene que dar los mismos centímetros que el patrón delantero y aquí vamos a llevar la curva de la sisa hacia los 2 centímetros que bajamos. Desde el medio de la sisa vamos a trazar entonces esa curva suave. Y eliminamos la pinza de cintura. Entonces el patrón posterior o trasero principal vendría siendo por toda esta modificación que hicimos y ahora la parte trasera también vamos a necesitar un refuerzo o una vista como la parte delantera. Así que en el ancho de hombro vamos a entrar 6 centímetros como hicimos en el patrón delantero o los centímetros que tú entraste para trazar la vista. 6 centímetros está bien. Y en el largo de cuello también hacia abajo vas a marcar 6 centímetros y te vas a ir con la regla marcando 6 centímetros y así con líneas entrecortadas porque entonces aquí formaríamos la vista que va con la tela principal.
Perfecto, ahora voy a trazar con el marcador verde por donde tenemos que cortar el patrón trasero. Entonces va a ser por el contorno de cuello que rediseñamos, el ancho de hombro, la sisa que también rediseñamos, el medio del patrón, esta parte que sería el centro, mejor dicho, el largo de la chaqueta y el costado también vamos a trazar lo que tendríamos que cortar por allí y el refuerzo o la vista que va con la tela principal. También verifica con el centímetro si el costado te da exactamente lo mismo en ambos patrones, si no, corrige, ¿ok? Para que así no vayas a tener problema a la hora de coser porque te tiene que concordar. Muy bien, ahora para trazar la capucha de esta linda chaqueta de dama vas a necesitar la medida del contorno de cuello del patrón trasero. Así que con el centímetro levantadito tú vas a medir lo que te da todo el contorno y lo vas a anotar para trazar la capucha. Y la vamos a trazar el patrón aquí en esta parte superior del papel, pero vamos a necesitar dos medidas más que te voy a explicar a continuación. El alto y ancho de la capucha. Vamos a hacer que el centímetro caiga aquí en la base del cuello, pasando el centímetro alrededor de la cabeza como te muestro en el video y dejando caer el centímetro hacia los lados para que la capucha no te quede tan ajustada. Si dejas caer más centímetros hacia los lados, más grande te va a quedar la capucha. Es a tu preferencia, como a ti te guste. Así se vería de perfil. Y si dejo caer el centímetro, así caería la capucha. Muy bien, entonces teniendo el alto y ancho de la capucha, la segunda medida sería profundidad de la capucha, que se toma desde el frente hasta la parte posterior de perfil. Y si dejas más centímetros de profundidad, entonces te va a quedar más grande el diseño de la capucha. Teniendo entonces estas medidas, ahora para trazar la capucha primero tenemos que hacer algo. Aquí como nosotros quitamos 2 centímetros en el ancho de cuello, voy a trazar una línea así entrecortada porque esta línea me va a servir de referencia y desde aquí hacia arriba es que vamos a trazar la capucha. ¿Ok? Miren de esta manera y voy a extender esta línea hacia afuera hasta los 3 centímetros que sacamos para los botones. Entonces hasta aquí tendría que trazar esta línea. Hasta aquí. Y luego vas a trazar una línea recta hacia abajo desde esta línea hacia la línea que trazamos para los botones de esta forma. Y desde aquí hacia arriba entonces vamos a aplicar la medida de alto y ancho de capucha, pero la mitad. Ejemplo, 80 centímetros. Entonces tú vas a trazar 40 centímetros, por ejemplo. Yo aquí estoy trazando 30 centímetros porque no me daba el papel, pero en mi caso, mi capucha yo la hice de 75 centímetros y entonces marqué la mitad, ¿ok? Ahora, con la escuadra tú vas a trazar una línea de referencia hacia adentro y en esta línea vas a marcar la profundidad de la capucha completa, toda la profundidad de la capucha. Aquí voy a rectificar la medida de la profundidad de la capucha deseado, como te mostré cómo tomártela. Y con la escuadra vas a trazar una línea hacia abajo y vas a aplicar la misma medida de alto y ancho de la capucha. O sea, vamos a formar allí como un rectángulo, un cuadro, ¿verdad? Porque ahí es que vamos a trazar como tal el patrón. Y aquí vamos a unir también con líneas entrecortadas para que así se vea la diferencia, ¿ok? Muy bien. Y aquí en esta línea vamos a buscar la mitad y vamos a hacer una marca. En este ángulo vamos a entrar de 3 a 4 centímetros o 5 centímetros y aquí vamos a entrar de 6 centímetros aproximadamente. Ok, ahora sí, vamos a aplicar lo que es la medida de contorno de cuello del patrón trasero aquí en este patrón. Y aquí en esta línea entrecortada desde lo que es el ancho de hombro, aquí en esta parte, en la parte del ancho de cuello, hacia adentro, vamos a aplicar la medida de contorno de cuello restándole 1 centímetro. Por ejemplo, si a ti te dio el contorno de cuello del patrón trasero 10 centímetros, aquí vas a aplicar 9 centímetros y haces una marquita. Y luego de hacer esta marquita hacia arriba vas a subir 2 centímetros o el largo de cuello del patrón trasero. Y aquí vamos a rediseñar la curva que hicimos en el patrón trasero, pero no de esta forma, sino invertido, es decir, del otro lado así, ¿ok? Así la tienes que trazar.
y te tiene que dar 10 centímetros, o sea, lo que es el contorno de cuello completo del patrón trasero. Así, miren como yo lo tracé. Voy a ver si me da exactamente lo mismo, si no tengo que modificarlo. Y ahora vamos a unir estas marcas que hicimos con una curva. Voy a primero a trazar líneas entrecortadas y luego voy a rectificar la curva. Si lo estás haciendo a lápiz, mucho mejor, porque así siempre puedes modificarlo para que te quede como a ti te gusta. ¿Ok? Perfecto. Ahora, esta sería entonces la parte de la capucha, este sería el contorno delantero, voy a marcar aquí o voy a escribir aquí D, y esta es la parte trasera que va cosida a la parte trasera de la chaqueta. Ahora, aquí para que la capucha no te quede tan recta, ¿verdad? Vas a sacar 4 centímetros aquí en la parte delantera y trazas una línea. 4, 5 o 6 centímetros. Yo saqué 4 centímetros y voy a llevarlo en línea recta hacia el contorno delantero del cuello. Y tendríamos que cortar por todo esto, el patrón sería por todo esto. Voy a pasarle marcador también para que se vea por dónde tenemos que cortar mucho mejor. Esta sería la profundidad. Aquí esta curvatura que le estamos dando para darle forma a la capucha. Este sería el contorno trasero que va cosido a la parte trasera. Delantero ya lo trazamos y esta parte es la parte del frente de la capucha. Y si quedan ángulos en el patrón, redondea. De todas maneras voy a mejorar esta curva porque yo este patrón lo voy a sacar de nuevo y voy a agregar el aumento de costura. Pero eso lo voy a hacer más adelante. Ahora vamos a trazar el patrón de la manga. Lo que vamos a hacer es buscar un papel como este y lo vas a colocar al doblez que tenga de largo lo suficiente para hacer la manga larga, ¿ok? Y el trazo de esta manga va a ser especial, así que te voy a decir qué medidas necesitas. Vas a necesitar todo el contorno de la sisa y la parte superior y vas a anotar esas dos medidas. También vas a tomar la medida del contorno de sisa completo y también la parte superior. ¿Cómo vas a tomar estas medidas? Bueno, con el centímetro levantadito, así como te muestro aquí en el video, de esta manera, y lo que te dé de la sisa completa lo vas a anotar y también lo que te dé de la mitad de la sisa. Desde esta marca hacia arriba también vas a anotar esa medida y a esta medida de la parte superior le vas a agregar 1 centímetro para embeber y quede más levantada la copa y tenga excelente caída la manga. Vamos a hacer lo mismo con el patrón trasero. Vas a medir todo el contorno de la sisa de esta forma. Anotas esa medida también y la parte superior de la sisa, ¿ok? Desde esa marquita hacia arriba también lo anotas y le agregas 1 centímetro para que quede más levantadita la copa de la manga. Y la parte inferior de la sisa también puedes medirla para que lo tengas presente y puedas corroborarlo cuando tracemos la manga como tal, hagamos el patrón. Y otras dos medidas que vas a anotar para crear este patrón especial de manga es anotar la línea de sisa, es decir, la línea de sisa que trazaste, pero teniendo presente los 2 centímetros que bajaste, ¿ok? Vas a anotar esa medida completita de la medida de línea de sisa, la anotas y también a esta medida le vas a restar 4 centímetros y la vas a anotar también. Vamos a la práctica para que así entiendas mucho mejor dónde vas a colocar cada medida que te acabo de mencionar y te voy a dar un repaso para que así sepas cómo trazar este patrón y no pienses que es difícil. Ok, para trazar la manga vas a buscar el papel doblado que te mostré anteriormente y vas a trazar una línea bien derechita ayudándote con una escuadra, una línea guía. Y en esta línea de aquí vamos a aplicar la medida de la línea de sisa, es decir, que esta línea la vamos a extender un poquito más. La medida que anotamos tomando la de aquí, esta línea de aquí, más los 2 centímetros que bajamos, ¿ok? Entonces esa medida la vamos a aplicar aquí en esta línea, así que la voy a extender un poquito más para que abarque toda esa medida. Ok, ahora desde esta línea hacia abajo vas a marcar la medida de largo de manga larga porque es una chaqueta, ¿verdad? Tu manga larga, tu medida que te tomaste tú. Y luego hacia adentro vas a aplicar la medida de línea de sisa nuevamente. Ok, entonces yo voy a aplicarla aquí en esta línea guía que tracé.
para que me quedara derechita con la escuadra. Y ahora voy a unir estas dos líneas para formar entonces este rectángulo y me sirva para crear el patrón de la manga. Muy bien, para trazar ahora la altura de la copa de la manga te voy a mostrar cómo lo tracé hoy con este procedimiento. Yo te mencioné que anotaras la medida de la línea de sisa y le restaras 4 centímetros, es decir, nuevamente esta línea que trazaste más los 2 centímetros que bajaste, le vas a restar 4 centímetros. Y lo que te dé es lo que tú vas a marcar aquí, ¿ok? En el patrón, desde la línea de arriba hacia abajo. Esa sería nuestra altura de copa de la manga. Desde arriba hacia abajo, entonces vas a aplicar esa medida, la línea de sisa menos 4 centímetros. Y luego vas a trazar una línea recta, como te muestro aquí, así facilito. Perfecto, y ahora vas a trazar una línea de manera diagonal, como te muestro aquí en el video, súper facilito. Así vas a trazar esta línea y a esta línea le vas a buscar la mitad. Y vas a hacer una pequeña marca con la mitad de esta línea, que nos va a servir como guía. Y vas a buscar la mitad hacia ambos lados también. Y vas a hacer una marca. También vas a hacer una marca desde aquí hacia arriba de 1 centímetro. Es decir, vas a subir 1 centímetro y vas a hacer otra marquita. Y aquí vas a bajar de 1.5 a 2 centímetros. ¿Por qué digo así? Porque va a depender del recorrido de la manga, ¿ok? Muy bien, ahora tendríamos que trazar la curva que va por todos estos puntos, pero aquí en esta partecita vamos a entrar 1 centímetro, marcamos y luego vamos a trazar la curva pasando por el centímetro que subimos, por la marca del medio y por el 1.5 que bajamos. Aquí también vamos a entrar 1 centímetro y trazar la curva para que allí no quede como una punta tampoco. Y esta sería la parte delantera y la parte trasera. Para trazarla lo que vas a hacer es, aquí vas a bajar 1 centímetro nada más. Y como ya tenemos la parte superior trazada, entonces vamos a trazar una curva pasando por el centímetro que marcamos. Y esta parte superior sería la parte trasera. De todas maneras se va a ver mucho mejor o se va a entender mucho mejor cuando cortemos el patrón. Muy bien, ahora para saber dónde vamos a coser la copa de la parte superior de la manga en el cuerpo de la chaqueta, parte delantera y parte trasera, tú vas a tener en cuenta la mitad de la línea de sisa que tú mediste y anotaste y agregaste 1 centímetro. Esa medida la vas a aplicar aquí en la parte superior, hasta donde te dé, no importa que no te dé aquí en el medio. Lo importante es que anotes hasta donde llega, porque hasta allí es que tendríamos que coser entonces la parte superior de la copa de la manga en el cuerpo de la chaqueta. Entonces, donde te dé, tú vas a hacer una marquita. Acuérdense que tiene ya 1 centímetro que agregamos para embeber. Así que no vamos a tener problema. Hago esta marquita y desde esta marca hacia arriba sería la copa superior de la manga y lo que queda sería el recorrido que va justamente aquí. Algo que también vas a tener presente a la hora de coser la manga es que desde esta marquita hacia ambos lados vas a respetar 2.5 centímetros sin embeber, ¿ok? Solo en la parte superior y en la parte inferior un poquitico vas a crear esa curva cuando lo vayas a coser. Entonces 2.5 hacia ambos lados vas a coserlo de manera recta. Perfecto, teniendo esto presente, entonces vas a hacer exactamente lo mismo en el patrón trasero. Lo que vas a hacer es, si ya notaste la medida de la parte superior de esta línea, le vas a agregar 1 centímetro entonces y lo vas a aplicar aquí en el patrón hasta donde te dé el recorrido, desde arriba hacia abajo. Entonces, esta medida que te da aquí, justamente como en el patrón delantero, esta medida que te da aquí le vas a sumar 1 centímetro y lo vas a marcar aquí en esta curva que sería la parte trasera. Entonces hago esta marquita, parte trasera de la manga y la parte delantera. De todas maneras se va a ver mucho mejor cuando lo corte, y el recorrido de abajo también puedes verificar si te da justamente el recorrido de la línea de sisa que mediste en el patrón, la parte inferior. Esta partecita de aquí abajo tú vas a verificar si te da el recorrido completo. No importa si te da medio centímetro más, no importa. Lo importante es que, bueno, que verifiques si te da y no te falta, ¿ok? Y vas a hacer exactamente lo mismo con la parte trasera.
Muy bien, ahora vamos a terminar de trazar la manga. En esta línea de aquí abajo vas a aplicar la medida de mitad de contorno de muñeca, teniendo presente que cuando te vayas a tomar esa medida tiene que ser suelto, ¿ok? Porque esta manga no lleva botones. Haces una marquita y vas a trazar una línea hacia arriba, hacia la copa de la manga, para formar el costado. Ok, ahora luego de haber hecho estos trazos voy a cortar esta parte de abajo, la mitad de contorno de muñeca, el costado, así con el papel doblado, y vamos a cortar la parte de arriba de la curva de la parte trasera y nos vamos a ir por la curva de la parte superior de la copa de la manga. Y esta marca de la parte trasera la vamos a pasar a este lado del patrón y también vamos a trazar la línea que está aquí. Esta línea que voy a trazar a continuación, ustedes no lo ven, pero yo sí la veo que se ve el trazo de este lado, ¿ok? Entonces yo voy a abrir aquí este patrón de esta forma, voy a también marcar lo que es el medio de la manga, voy a trazar aquí esta línea. Perfecto, voy a hacer que se vea mejor aquí esta marquita de la parte delantera de la copa superior de la manga y voy a hacer lo mismo en la parte trasera. Me voy a ayudar con el centímetro porque pues no se ve de este lado. Voy a hacer entonces la marquita hasta donde voy a coser. Voy a hacer dos marquitas para que se den cuenta que esta es la parte trasera, ¿ok? T de trasero y parte delantera. Y recuerden que 2.5 hacia ambos lados no se va a embeber y todo lo demás sí, en todo lo que es la copa de la manga. Ahora vamos a cortar esta partecita que hace falta y terminar entonces todos los patrones. Entonces voy a cortar aquí este pedacito que hace falta de la parte delantera. Y miren cómo queda la manga. Aquí en la punta siempre redondea. Voy aquí a marcar así para que se vea que está redondito. Y listo. Entonces todo esto sería la copa de la manga, mis amadores de la costura. Y ahora te voy a mostrar todos los trazos que hemos hecho hasta el momento. Miren, aquí la manga de nuevo, bien hechecita, también hicimos el cuerpo, todo lo demás, pero la parte del cuerpo de la chaqueta y la capucha tenemos que separarlo. Así que tú vas a buscar otro papel y vas a calcar todas las piezas. Por ejemplo, aquí te muestro que calqué la capucha. Y aprovecha y puedes dejar también el aumento de costura. Yo dejé el aumento de costura de 1 centímetro y también, importantísimo, marca aquí la división de la parte delantera y la parte trasera del contorno de cuello. De esta manera también, agregando el aumento de costura, vas a ganar tiempo y no vas a tener que agregar el aumento de costura en la tela. Ahora aquí te muestro el cuerpo de la parte delantera, también bien especificado. Miren cómo calza. Lo copié completito y agregué el aumento de costura a 1 centímetro toda esta parte, lo especifiqué como te mencioné, y aquí abajo agregué el aumento de costura de 3 centímetros, ¿ok? 3 centímetros también vas a dejar tú. Miren, aquí yo marqué 3 centímetros nada más, aunque puedes dejar 4 o 6 centímetros. Y algo que también hice en este patrón es hacer esta florecita. Hice esta florecita para indicar que la tela principal va con este patrón. También especifiqué aquí 2.5 hacia un lado y 2.5 hacia el otro lado, que no vamos a embeber, ¿ok? Y lo demás sí. Perfecto. Ahora también vas a sacar la pieza de la vista o el refuerzo. Miren, con el aumento de costura también de 1 centímetro hacia los lados, contorno de cuello y ancho de hombro. Y también lo que hice fue hacerle una florecita porque va con la tela principal. Y aquí abajo vas a dejar también 3 centímetros como en esta pieza. Ok, como yo te mencioné que esta chaqueta, y también viste en las fotos, va forrada, también tienes que sacar la pieza del forro, que sería la parte que faltaría del cuerpo de la chaqueta, esta partecita. Entonces yo lo que hice fue copiarlo de nuevo, miren, y no le coloqué la florecita porque va con otra tela, la tela de forro que es verde. Y aquí dejé 1.5 centímetros, la mitad del aumento de costura que dejé en la parte de la tela principal, ¿ok? Siempre a la mitad, dependiendo del aumento de costura que tú dejes. Y hacia los lados, bueno, obviamente dejé el aumento de costura de 1 centímetro como lo demás. Entonces, aquí te muestro todas las piezas de la parte delantera. Miren, todas estas piezas, refuerzo, todo, vista, todo y la parte del forro. Y en la parte trasera ya te voy a mostrar también todas las piezas que saqué. Aquí el cuerpo principal, miren. Le hice la florecita, el aumento de costura de 1 centímetro y aquí abajo de 3 centímetros como en el patrón delantero, en la tela principal. Por eso esa florecita, miren, 3 centímetros también, perfecto. Y todas sus marcas.
que corresponden en el patrón. También tienes que sacar la pieza del forro. Observen que aquí en el aumento de costura aquí abajo es de 1.5 centímetros, la mitad, y hacia los lados de 1 centímetro. Hice también todas sus marcas en específico, donde no vamos a embeber y todo lo demás sí. También aquí en el forro, por eso no le coloqué la florecita porque esa es la pieza del forro. Y también hice la pieza de la vista, miren. Tracé aquí XX porque va al doblez de la tela, hice la florecita también porque es con la tela principal y dejé el aumento de costura de 1 centímetro. Ok, entonces también tenemos todas las piezas de la parte trasera de la chaqueta. Ahora la manga, yo también agregué el aumento de costura en todo el contorno. Miren, observen en todo esto y en la copa de la manga. Y aquí abajo yo dejé un aumento de costura de 3 centímetros, miren. 3 centímetros, pero como no quería que ustedes no vieran cómo lo corté, ahora lo vamos a cortar. Vas a colocar el patrón así al doblez, sobre todo por la parte del contorno de muñeca, y esta parte de acá del contorno de muñeca lo vas a doblar hacia adentro, así como te muestro, con cuidadito, ¿verdad? Así lo vas a doblar, que quede súper bien. Y ahora sí vas a cortar el costado de la manga. Entonces ahora sí voy a cortar, pero antes de cortar verifica que quede súper bien dobladito, para que así los costados te vayan a quedar bien cuando lo vayas a pasar también a la tela. Entonces corto aquí 1 centímetro, el aumento de costura que yo dejé. Aquí voy a cortar después cuando abra aquí la pieza de la manga, y ahora aquí abajo sí voy a cortar lo que falta. Miren entonces cómo queda este cachito así en la tela, lo vas a pasar, ¿ok? Y ahora, bueno, entonces sí vamos a cortar lo que es la parte superior por todo el aumento de costura en la copa de la manga. Miren qué fácil. Entonces ya hicimos el patrón de la manga, y este mismo patrón nos sirve para la tela principal, pero también nos sirve para el forro. Para el forro lo único que tienes que hacer es doblar la mitad del aumento de costura que tú dejaste. Si dejaste 3 centímetros, entonces vas a doblar 1.5. En la parte del contorno de muñeca, ¿ok? En el costado y en la copa sí queda igual a 1 centímetro. Muy bien, ahora terminadas las piezas principales de los patrones, ahora faltaría el accesorio, que sería el bolsillo. Miren, lo que hice también fue solamente copiarlo, y a este patrón no le agregué el aumento de costura porque te lo voy a explicar directamente en la tela. Y bueno, aquí hice un redondito, esta curvita, para que así el bolsillo quede de esa manera, y también es con la tela principal, ¿ok? Por eso coloqué esa florecita. Ahora, para que la curva te quede igual, lo que vas a hacer es doblarlo así como te estoy mostrando, para que así esa curvita que hice te quede igual en ambas partes de la pieza. Entonces así vas a cortarlo y lo desdoblas. Y también tienes entonces el patrón del bolsillo. Perfecto, mis queridas amadoras de la costura, aquí te muestro entonces todas las piezas que realizamos paso a paso, que puedes crear tú también con tus propias medidas, o las de tu clienta o a la persona que le quieras regalar una linda chaqueta. Creé este video tutorial con mucho amor para compartir el contenido de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un lindo comentario, un me gusta, y que lo compartas con tus amigas amadoras de la costura. Nos vemos en un próximo video tutorial.